oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una entrega más de Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Benmergui en Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, nosotros sufriendo con el calor y ustedes se ven con el frío. Bueno, vamos a seguir hablando en este capítulo de colonialismo e imperialismo en el Oriente, de la última dinastía china, del imperio que se estableció a partir de los manchúes. Y bueno, es un capítulo que tiene bastante poco que ver con la historia judía, pero que sí es imprescindible para entender el contexto, ¿no? Sí, tal cual, y sí, en algún momento estuvo relacionado con judíos de la India. Y además también es cierto que en un momento dado en China se van a establecer distintas comunidades, pero también comunidades sefaradíes. Y así que de alguna manera sí tiene que ver con los judíos. Pero primero vamos a contar el contexto histórico en que esto va a pasar o va a entrar esta gente en esta historia. Bueno, ¿empezamos, Jorge? Claro. Bueno, entonces vamos a contar que esta dinastía Qing es la última. Y gobernó desde el 1644 hasta 1912. Fue un gobierno muy largo y estos no eran originariamente chinos, eran manchúes. El tema es que los manchúes venían de la Manchuria y lo mismo que los otros que estaban del otro lado de la frontera eran considerados enemigos de China y por eso se construyó esa inmensa y larguísima muralla china. También contra los mongoles, que creo que Mongolia es un país independiente ahora, Manchuria no estoy segura, pero Mongolia sí. Y esa muralla china estaba destinada a impedir la entrada de estos invasores. Bueno, finalmente los manchúes lo logran. Era un momento muy difícil, muy conflictivo para el gobierno de la última dinastía, que estaba en uso del poder, y entonces estos logran, con todos los conflictos que había, se estacionan al lado del otro lado de la muralla, atraviesan un portal y toman la corona imperial china. ¿Qué va a pasar en este lugar? Bueno, el último emperador, no me acuerdo en este momento cómo era el nombre de la dinastía, creo que era... Bueno, no lo recuerdo, no importa. Lo cierto es que el último emperador de esa dinastía se ahorca, se suicida. Y estos van a gobernar hasta que se produce la Revolución Republicana. Esta dinastía va a tener dos emperadores que van a gobernar por muy larguísimo tiempo. Y lo que los va a caracterizar es, primero, la prosperidad. Los miran en medio de todas las crisis que tuvieron y de todas las cosas que se les pueden adjudicar sobre todo al último emperador, es que lo consideran como una especie de edad dorada. Lo cierto es que lo que hay que entender es que esta dinastía manchú se va a cerrar sobre sí misma. Va a ser una política absolutamente aislacionista. No quiere tener nada que ver con los extranjeros. Y entonces lo que va a hacer es autorizar el comercio extranjero en solo 4 ciudades que tienen nombres muy difíciles. Lo que está escrito lo miran y listo, porque ni siquiera me imagino cómo se pronuncia. Y además tampoco querían, ¿cuáles las razones por las cuales ellos no querían abrirse al mundo y al comercio extranjero? No querían porque se consideraban superiores, consideraban que China era el eje del mundo. Pero además había otras cuestiones acá, y entre estas cuestiones no querían que se enriquecieran los chinos que vivían en las costas de China, no estaban cuidando de que esto no se produjera.
Por otra parte, lo que van a tomar es todo el monopolio estatal de cierta producción que había, no sé si se puede decir en manos privadas, pero que había sido más abierta en la dinastía anterior. En este caso, no, ellos van a tomar el control y el monopolio de todo lo que les conviene, y en un momento dado, China, a pesar de este cierre, lo que les va a pasar son varias cosas. Y una de las cosas es que la educación china, gracias a este cierre y a este aislamiento, al aislacionismo que ellos provocaron, no mencioné que ellos gobernaron también desde Beijing, desde la misma capital que tenía la dinastía anterior. Y lo que pasa es que ellos, al cerrarse al mundo, se cierran a los cambios que se producen en el mundo, que lentamente van cambiando, y cuando llega a producirse la revolución industrial, todos los sistemas que ellos tenían eran ya anticuados, era una economía estancada y eran criterios estancados sobre no solo la economía, sino sobre la forma de vivir y sobre la existencia que tenían. Ellos lo ignoraban, se apartaron de todo eso. Y lo que no pasó con Japón. Japón rápidamente toma los cambios que va a producir la industrialización, y entonces se va a adaptar rápidamente, va a producir sus propios productos, y eso va a hacer que después Japón pueda imponerse a China, porque también hay que decir que va a haber un imperialismo europeo, un imperialismo norteamericano, y va a haber un imperialismo japonés. Eso también hay que contarlo. Bueno, lo cierto que China se convierte en el siglo XVIII, va a tener bajo la dinastía Manchú, va a abarcar el territorio más grande y aumenta enormemente su población. Estamos hablando del siglo XVIII y va a tener 300 millones de habitantes. Así que, y el aumento de su territorio además lo logran apoderándose del Tíbet y también de la Mongolia. Quisieron también apoderarse de Birmania y de Vietnam, pero no lo lograron. Acá entonces tenemos toda una serie de cuestiones que tienen que ver con este rechazo a la influencia europea y a todo lo que esto supone, a los cambios que esto suponen. Pero entre el siglo XIX y el fin del Imperio Chino, lo que entran en gran número a China son misioneros. Y son misioneros, la mayor parte de ellos pertenecen al cristianismo evangélico protestante. Y lo que van a hacer es primero conseguir que un gran número de chinos se conviertan al cristianismo. Pero aparte de lograr ese gran cambio, lo que van a hacer es que van a educar a la población en costumbres occidentales. Van a educar a médicos y a enfermeras, van a tener sus propios hospitales, van a tener sus escuelas y van a tener sus propias universidades. Y esto va a generar un cambio bastante notable en la población. Mientras estaba leyendo esto en el texto que encontré, me acordé de Pearl Buck. ¿Te acordás que yo ya había contado esta historia? Que ella era una novelista norteamericana, que su papá era un misionero protestante y ella pasó parte de su infancia y de su vida en China, y que ella escribió la novela Peonía, que es el relato de la historia de la existencia de judíos chinos, que es algo muy importante el testimonio que dio ella. Y bueno, ella es hija de estos misioneros protestantes que tanto hicieron por China, y además en cierto modo por la caída también de esta que era ya de un grado muy importante de decadencia económica, moral de alguna manera, y del trato que se le propinaba a la población china, sobre todo porque el último emperador se dedicó casi 100 años, bueno, como 80 años gobernando, pero aparte de eso entregó a dignatarios
el ejercicio del gobierno y se dedicó a una vida muy disipada, donde estaba solamente para darse todos los placeres mundanos, sexuales y de todo lo que te puedas imaginar. Bueno, digamos que había toda una cosa, pero en realidad me estoy diciendo mal porque este no es el último emperador. La última emperatriz fue una mujer. Y después fue de un emperador que su madre lo gobernaba casi en su nombre, porque era un chico. Así que no estoy hablando, en realidad no lo dije bien, el último emperador no fue este hombre que yo estaba contando. Pero lo cierto es que este hombre produce una decadencia muy grande aún en la economía china. Produce, así como es el momento de mayor esplendor, porque aumenta tanto la población y porque aumenta el territorio en el que gobernaron, por otro lado, esta vida tan disipada y este descuido de los hechos de gobierno van a traer una decadencia creciente en el estilo de gobierno chino que finalmente va a desencadenar con su caída. Por otra parte, lo que pasa también en China es que como los chinos no quieren abrir sus puertas a la producción, porque esto tiene que ver con Gran Bretaña, Gran Bretaña es la reina, es donde se produce la revolución industrial, pero Gran Bretaña, para bien y para mal, abrió mercados para su producción, tenía mucho que vender y tenía que colocarlo en algún lugar. Entonces, ahí en Asia se van a producir varias, esto va a tener lugar en la India, va a tener lugar en la China, y estas potencias europeas van a librar guerras entre sí. No sé si es mucha la gente que sabe, nosotros estamos de este lado del charco, como diría el paisano, y entonces nosotros siempre estamos mirando qué hicieron los ingleses acá, qué pasó con los españoles y todo eso, y no nos enteramos de todo lo que pasó, por ejemplo, entre Holanda e Inglaterra, y de guerras que hubo por este control de lo que era Asia. Bueno, Gran Bretaña derrota y ellos ocupan, los europeos, por un lado Inglaterra y después creo que va a ser Alemania, zonas de China. Hubo dos guerras del opio en China. Primero los ingleses se introducen. El opio era algo muy corriente en Inglaterra. Los fumaderos de opio existían desde épocas bastante antiguas. Si uno lee a Dickens, ahí está la narración de cómo iban los hombres a estos fumaderos. No era al revés. Generalmente hay gente que piensa que el opio vino de China. No. Eso lo vamos a contar en una próxima reunión. El opio es llevado e introducido en China. Entonces lo que no quieren los chinos es permitir el ingreso de los ingleses, porque no quieren que les domine el comercio y no quieren que continúen introduciendo el opio. Entonces Gran Bretaña provoca una guerra, dos guerras hubo, una en 1838 y en otra 1854, para favorecer, para apoderarse de parte de los mercados que necesita y quiere. Y esto fue así porque logra vencer a los chinos y firman dos tratados comerciales, uno que es el Tratado de Nankín, donde se apoderan de Hong Kong en 1842 y firman un tratado donde Hong Kong sería entregada a China en 1997. De ahí es como vimos cómo los ingleses se subieron a un barco haciendo la venia y se fueron de Hong Kong. Digo porque me acuerdo que cuando se fueron de Israel fue lo mismo. Los ingleses tienen también su propio estilo, su forma de representar sus actos oficiales, y parece que era bastante común. También hubo una guerra en China que costó 25 millones de habitantes. Dicen que después de la Segunda Guerra Mundial fue la que causó mayor cantidad de muertos en el mundo. Y entonces lo que cuenta es porque es una secta, no sé si una secta o un grupo o alguien que
está tratando de introducir cambios en China. Y los cambios que trata de introducir cambios en China es que se trate mejor a las mujeres, que no tengan concubinas, porque el tema de las concubinas era absolutamente corriente. Yo debo decir algo, yo no sé si lo conté. Yo tuve que trabajar también con cosas de China en la actualidad y encontré un video donde una profesora o una médica explicaba que en la China actual una mujer vale menos que una gallina. No me quiero imaginar lo que fue en el siglo XIX. Entonces esta gente se rebela contra eso, está tratando de defender los derechos de las mujeres. También las mujeres chinas tenían los pies muy chicos, y es porque desde que eran chiquitas a las niñas chinas se les envolvían los pies para que no aumentaran de tamaño. Si uno piensa en todas estas cosas, y además todo tenía que ver con la educación, tenía que ver con una serie de cuestiones que para esta gente eran muy progresistas, mirados a la luz de la época, y creo que de otro modo para algunos lugares siguen siendo progresistas también. Y bueno, y esto provocó esta guerra donde, ya lo dije, hubo 25 millones de muertos. Y la otra cuestión es que cuando Inglaterra interviene a favor del gobierno chino. No es que está muy preocupada Inglaterra o Gran Bretaña, que está muy preocupada por mejorar la vida de los chinos, sino que el tema era que es aliada del gobierno chino. ¿Tengo más tiempo? Sí. Bueno, lo que también voy a contar, pero en otro momento, es que se van a producir rebeliones de la población musulmana, de poblaciones musulmanas, y que en un momento dado el sofocamiento de una de estas rebeliones van a costarles también 1 millón de muertos. Así que es una época de grandes conflictos sociales, económicos, culturales, y que asolan al pueblo chino. Otra de las cuestiones es que dice que a lo que más se dedicó en esta época la cultura china o la sociedad china es a la impresión de libros. Se escriben muchísimos libros. Estos libros se van a difundir en todas partes. Es también a la confección de enciclopedias y tratados religiosos. Está cerrada en esta cultura, que está cerrada en sí misma, no intenta averiguar cómo es el mundo exterior, porque los chinos sienten que son superiores a él y no hay nada que tengan ni que aprender ni que copiar de esta civilización que se está desarrollando fuera de su territorio, y que tampoco es que pensaban favorecer mucho a China. También eso debemos decir la verdad. Así que esta dinastía va a llegar hasta 1912, con todos estos conflictos y con todas estas cuestiones, hasta que se va a producir va a llegar la primera república. Como ya lo dijimos, esto va a ser en 1912, pero lo que hay que tener en claro es que tuvo una guerra después con Japón, y la situación de China fue extremadamente difícil. Había quedado un pueblo con el desarrollo de inventos notables. Pensemos, yo la vez pasada lo conté, que dije que primero era la India la que inventó el acero y después eran los chinos. De todos los notables inventos que los chinos habían tenido, como era la imprenta, era la imprenta de tipos fijos, pero la imprenta, el papel, de una serie de cosas que realmente Europa copió y sacó finalmente. Todo esto quedó depositado en el olvido, la pólvora, los fuegos artificiales. Estaba pensando en una que leí que dice que es la carretilla para el transporte, cómo pudieron hacer esos canales de los ríos en esa época utilizando una tecnología notable. Todo eso quedó depositado en el olvido, en el atraso, por esta incapacidad para gobernar y adecuarse al cambio de los tiempos,
y entonces esto hizo que finalmente China cayera en manos de estas naciones más potentes y poderosas que fueron los europeos. Y luego va a tener que ver, en medio de esta pobreza y del atraso en que vivían los campesinos chinos. Creo que la vez pasada leí un texto que me pareció extremadamente doloroso, donde dice que siempre los campesinos chinos estuvieron dominados por el totalitarismo, los estuvieron sometidos, ya sea en la época imperial, bueno, ahora. Y eso es algo que es como una constante en la historia china. Así que bueno, yo creo que ya por ahora terminamos aquí, porque después de lo que vamos a hablar es de la participación de la comunidad judía en la India en este comercio con China, porque había también grupos sefaradíes instalados eran sefaradíes y no solo sefaradíes. En ese momento, incluso los textos ahora siguen llamando sefaradíes a judíos provenientes de Medio Oriente, de Bagdad, de todos esos lugares, y muchos estaban instalados. La clase pasada hablamos de los portugueses, pero ahora ya estamos hablando de otro grupo, y además hemos avanzado mucho en el tiempo para poder contar qué era lo que estaba pasando en todo esto que fue la antigua Ruta de la Seda, donde participaron también ciudades de la India. El otro día estábamos mirando Filipinas, todo lo que era toda esta región. Y bueno, va a tener que ver con cómo participaron y de quiénes fueron aliados en este apoderamiento de Gran Bretaña, de China y de parte de sus mercados. Muy bien, pues seguiremos hablando de estos temas del colonialismo, el imperialismo en el Oriente en próximas entregas. La próxima será dentro de 2 semanas y, como siempre, te agradecemos tu colaboración, Alicia Benmergui. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Que estén muy bien y gracias por... me faltó contar con más detalle todo este tema de los musulmanes, porque también la vez pasada yo mencioné que los uigures, que es una población musulmana que vive en China, sufren una persecución terrible por parte del gobierno chino, y cómo hay grupos solidarios en Europa que los están apoyando, incluso yo conté también grupos judíos. Pero esto vamos a seguir en nuestro próximo encuentro. Pues hasta entonces.